Buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver el tema de texto argumentativo y algunas estrategias discursivas que pertenecen a este tipo de textos. Alguna vez en el colegio y también el año pasado hablamos sobre el llamado texto argumentativo. Ustedes ya saben muy bien que es un tipo de texto mediante el cual tú puedes emitir alguna opinión en torno a algo que tú piensas, en torno a un tema. Y recuerda que esa opinión tuya en torno a algo se llama tesis. Recuerda bien eso, ¿no? Lo que tú opinas, la idea que tú tienes en torno a algo, se denomina tesis. Ahora, para que tú demuestres que tu tesis es válida, que tu tesis es cierta, tienes que utilizar argumentos, que son los porqués. Y justamente por esa razón el texto se llama texto argumentativo, porque se sostiene sobre una serie de argumentos que tú vas a utilizar para que demuestres que tu tesis es correcta. Precisamente aquí te definen lo que es una tesis exactamente. Recuerda que la tesis es la idea que tú deseas demostrar, para lo cual tienes que usar argumentos que muestren su certeza. Un ejemplo de tesis sería el siguiente. Imagina que una persona piense así de la televisión. La televisión hace que la imaginación de las personas se atrofie. Obviamente no todos van a estar de acuerdo. Por eso que esa persona tendrá que demostrar con argumentos que esto que es cierto. Imagina que otra persona que escucha esta idea le pregunta ¿por qué piensas así? Entonces, él te diría un argumento. Un argumento es exactamente un porqué. Es la idea que tú vas a utilizar para demostrar que tu tesis es correcta. Un argumento para la tesis antes vista sería, por ejemplo, este de acá. Esa persona te podría responder, ¿no? Ya, yo pienso así porque al darnos imágenes, no se nos hace necesario concebir una idea de la historia que nos cuentan. Vemos, por ende, la imaginación de otras personas y no desarrollamos la nuestra. Ese por qué podría utilizar la persona que sostiene esta tesis. Aparte de otros, ¿no? Porque siempre es recomendable que uses todos los argumentos que puedas para que tu tesis sea netamente creíble. Las características de un texto argumentativo son las siguientes. Recuerda que es un texto que se basa en la subjetividad. ¿Por qué? Porque tú manifiestas tu opinión y toda opinión depende de ti. Es subjetiva. Recuerda también que un texto de ese tipo está destinado a convencer al lector. Tú tienes que convencer a la persona que va a leer tu texto o que te va a escuchar. Convencer y persuadir son lo mismo. Las opiniones que tú emitas deben estar correctamente fundamentadas. Tú no puedes opinar por opinar. Tienes que fundamentar cada opinión que vas a utilizar, cada argumento. Si no, no vas a poder persuadir a nadie. Las partes de un texto argumentativo son las siguientes. En la introducción tiene que estar ubicada la tesis, que es la idea que tú estás sosteniendo, la idea que tú vas a tener que demostrar. En el cuerpo, que es la parte más extensa, se ubican los argumentos que tú vas a utilizar para que tu tesis sea algo creíble. Justamente el cuerpo de un texto argumentativo va a depender su tamaño, ¿no? Va a depender de cuántos argumentos tú llegues a usar. Y en la conclusión tú realizas una síntesis de todo lo que has dicho, rescatando los elementos más importantes, o en todo caso, das una reflexión final, si es que tu tema lo amerita.
Algunas estrategias discursivas que emplean las personas que redactan un texto argumentativo para que tengan más éxito son las siguientes. La estrategia de autoridad consiste en utilizar algo que dijo un personaje famoso, conocido, connotado, que de un modo u otro posee autoridad en el tema tratado. Por ejemplo, aquí se hace presente un argumento de autoridad. El Estado debería poner mano dura para frenar los contagios, sin dar importancia a las críticas. Falta una S acá. Y aquí la persona que dice esto utiliza un argumento de autoridad. Como bien dijo Maquiavelo, que es un personaje conocido, importante de hace varios siglos, el fin justifica los medios. ¿Se dan cuenta? O sea que él, para sostener su tesis, está utilizando un argumento de autoridad. Está recurriendo a algo que dijo una persona con autoridad. Un argumento de generalización consiste en hacer validar una idea debido a que forma parte de una regla general. Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación debería fundar un ente que solo se dedique a reforzar el nivel de lectura en nuestro país, ya que las pruebas de comprensión lectora a nivel nacional muestran un bajo índice de efectividad por parte del alumnado. Dense cuenta cómo de algo que ocurre de modo general se pretende validar una idea anterior, porque la tesis de la persona que habla es que el Ministerio de Educación debería fundar un ente que solo se dedique a reforzar el nivel de lectura. Esa es la tesis. Y el argumento que está utilizando es que eso debería darse porque en el país el nivel de comprensión de lectura está muy bajo. O sea que están usando como argumento ya no una cita de autoridad, sino una regla general. También tenemos el argumento de comparación, que consiste en usar un elemento comparativo para apoyar o reforzar aquello que deseamos demostrar. Por ejemplo, en el Perú deben aplicarse de inmediato estrategias distintas para asegurar una buena educación. Esa es la tesis de esa persona, hasta acá nada más. Y fíjate qué argumento de comparación va a utilizar. En Finlandia, por ejemplo, se ha logrado un nivel adecuado del mismo, derrotando de antemano ciertos tópicos que en su momento se consideraban inamovibles. Fíjate que para que use su argumento de comparación, está comparando el Perú con Finlandia. Está tomando como ejemplo a Finlandia. También tenemos un argumento de pregunta retórica que consiste en formular una pregunta cuya respuesta está implícita y no requiere ser planteada. Por ejemplo, ¿creen ustedes que por el hecho de que las redes sociales permitan la libertad de opinión, todas estas se deben respetar y admitir por igual? Fíjate cómo en esta pregunta ya está la misma respuesta, ¿no? La misma persona que pregunta se está respondiendo. Si tú lees bien la pregunta, subyace en ella la idea de que no se debería respetar todas las opiniones en las redes sociales, porque hay algunas que no poseen fundamento. En esta misma pregunta que esa persona está realizando está su propia respuesta, ¿no? Así que se le llama de pregunta retórica. Bueno, nos quedamos aquí. No olviden enviarme la ficha de retroalimentación que vas a recibir junto con este video. Muchas gracias, cuídense mucho.